¿Qué tal están? Bienvenidos. Mitraísmo y maniqueísmo. En este vídeo explicaré algunos aspectos del desarrollo de este culto misterioso de esta religión que fue el mitraísmo y también del maniqueísmo. En cuanto al mitraísmo, hay que decir que fue un movimiento religioso mistérico que floreció en el mundo romano entre los siglos I y IV después de Cristo. Su culto estaba centrado en la adoración de Mitra, una deidad de origen indo-iranio, y se expandió principalmente entre los soldados y las élites romanas. A pesar de que su popularidad decayó con la expansión del cristianismo, su influencia y simbolismo fueron muy notables y han sido objeto de debate académico incluso hasta la actualidad. Se han escrito numerosos libros, artículos sobre lo que es el mitraísmo, el culto a Mitra, y en este vídeo analizaré algunos aspectos de este movimiento religioso, de esta religión, de su estructura ritual, de sus creencias, así como de su relación con otras tradiciones religiosas, principalmente el cristianismo. También analizaré el legado del mitraísmo en la cultura occidental. Hay que señalar que en cuanto a los orígenes del mitraísmo, de este culto religioso, se puede pensar en la tradición indoirania, como ya anteriormente he señalado. El dios Mitra tiene raíces en la mitología indoirania, donde aparece como una divinidad asociada a la luz, la verdad y los pactos. En cambio, en el hinduismo védico, Mitra es mencionado en los himnos del Rig Veda como un dios del orden cósmico y también de la amistad, algo en relación con lo anterior también. En la tradición irania, Mitra se integra con el zoroastrismo como una de las principales divinidades protectoras del mundo contra las fuerzas del mal. En ese sentido, también pues hay que incidir en que Persia, diríamos, es la sede principal del culto a Mitra. Mitra se convierte en una figura clave del mazdeísmo en Persia, vinculado con Ahura Mazda, el dios supremo. Es una deidad solar, guerrera y protectora de los contratos y juramentos. Esta faceta de Mitra, como garante de la justicia, lo hizo una figura atractiva para las sociedades militares y políticas de ese tiempo. Del Mitra persa se pasó de forma evolutiva al mitraísmo romano. El mitraísmo que floreció en Roma no fue una simple continuación del culto persa, sino una reinterpretación influenciada por las religiones mistéricas del Mediterráneo, que había diversas religiones mistéricas en esta zona del mundo, alrededor del Mare Nostrum. Algunos estudiosos han señalado que el mitraísmo romano probablemente se desarrolló a partir de influencias helenísticas y misterios orientales durante el siglo I a.C., extendiéndose con rapidez a lo largo del Imperio Romano. También hay que señalar que su difusión estuvo estrechamente unida o relacionada con el ejército romano, ya que los soldados adoptaron el culto por su énfasis en la disciplina, el sacrificio y la hermandad, o la fraternidad, si se quiere. Se cree que los legionarios romanos, al entrar en contacto con las tradiciones religiosas de Asia Menor y de Persia, fundamentalmente, contribuyeron a la propagación del mitraísmo a lo largo de todo el Imperio Romano. Y también hay que indicar que el mitraísmo tuvo un cierto auge en el Imperio Romano. Hubo una expansión y una cierta popularidad. El mitraísmo alcanzó su mayor auge entre los siglos II y III después de Cristo, especialmente entre los soldados, mercaderes o comerciantes y miembros de la administración imperial. Su culto se practicaba en mitreos, templos subterráneos que evocaban la cueva en la que Mitra realizó su acto central de sacrificio, que fue la tauroctonía, la matanza del toro cósmico. También estos mitreos han sido hallados en diversas partes del Imperio Romano, desde Britania, por ejemplo, hasta Siria, lo que confirma, sin duda, su difusión geográfica por todo el Imperio Romano. Hay mitreos en Roma, Ostia, Dacia y las provincias del Danubio, que fueron centros clave de este culto, que se han descubierto a nivel arqueológico. En cuanto a la organización y jerarquía de este culto religioso, el mitraísmo era una religión de misterio, mistérica, podemos decir, lo que significa que sus ritos y enseñanzas eran secretos y solo accesibles a los iniciados. En cuanto a la estructura del culto, a Mitra se basaba en una jerarquía de 7 grados de iniciación. El primero seguía Corax, cuervo, el segundo Ninfus, esposo, ninfa, el tercero Mile, soldado, el cuarto Leo, león, el quinto Perses, persa, el sexto Heliodromus, corredor solar,
el séptimo pater, padre, y cada grado se podría decir que representaba un nivel de conocimiento y conexión con Mitra. Los iniciados debían superar pruebas simbólicas para ascender en la jerarquía y de esta manera pues realmente había una estructura de culto bastante bien elaborada. En cuanto a las creencias y simbolismo, el mitraísmo giraba en torno a la historia mítica de Mitra y el sacrificio del toro, un acto que simbolizaba la regeneración de la vida. Entre sus elementos simbólicos más importantes, más esenciales, se encuentran, por ejemplo, la tauroctonía, que representaba el sacrificio del toro por Mitra, del cual emergen o surgen la vida y la fertilidad, el banquete sagrado, ya que Mitra y el dios Sol invitan a los iniciados a compartir un banquete similar a la última cena cristiana, por ejemplo. También se da mucha importancia a los astros, ya que Mitra está relacionado con el Sol Invictus, lo que vincula el culto con el ciclo cósmico. Y además también hay que poner énfasis en la relación del mitraísmo con el cristianismo, que fue constante. Había similitudes y diferencias del culto de Mitra respecto al culto cristiano. Y en ese sentido se puede decir que coexistieron el mitraísmo y el cristianismo durante varios siglos, lo que llevó a ciertas similitudes en sus rituales y también en el simbolismo. Entre los paralelismos más notables están que ambos cultos enfatizaban la salvación y la vida después de la muerte, lo cual pues, es un signo compartido por ambos. Ambos tenían rituales de iniciación y comidas sagradas. Mitra y Cristo fueron considerados figuras de redención, y en este sentido pues, hay una similitud muy grande. Sin embargo, el cristianismo se diferenciaba en su inclusión de mujeres y su mensaje universalista, mientras que el mitraísmo era exclusivo para hombres. Esta era una gran diferencia respecto a las creencias cristianas. En cuanto al declive del mitraísmo, pues hay que señalar que con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, bajo el mandato del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo, el mitraísmo comenzó a desaparecer. La prohibición de cultos paganos y también la destrucción de templos llevaron a su extinción gradual. Por tanto, podemos decir que también hay que considerar el legado del mitraísmo. La influencia en la cultura occidental del culto al Mitra pues es considerable. Aunque desapareció como religión organizada, se podría decir, el mitraísmo dejó una huella en la cultura occidental. Se ha debatido su posible influencia en la iconografía cristiana, especialmente en la figura de Cristo como Sol Invictus, por ejemplo. Y también ha habido un redescubrimiento moderno de lo que significó el culto a Mitra. Durante el siglo XIX, los estudios arqueológicos de mitreos en Europa reavivaron el interés por el mitraísmo. Hoy en día sigue siendo objeto de numerosas investigaciones académicas sobre religiones antiguas. Y en ese sentido, pues, y a modo de conclusión, se puede decir que el mitraísmo fue una de las religiones más influyentes del mundo antiguo, del mundo romano antiguo, ofreciendo un modelo de espiritualidad basado en la disciplina, la iniciación y el sacrificio. Aunque fue eclipsado por el cristianismo, su impacto cultural y su simbolismo siguen despertando un gran interés hasta nuestros días. Por tanto, se puede también afirmar que es una corriente religiosa muy importante. En cuanto al maniqueísmo, quiero hablar un poco del origen, del desarrollo e influencia de esta religión dualista y, a modo de introducción, se puede decir que el maniqueísmo fue una de las religiones dualistas más influyentes de la antigüedad, fundada por el profeta persa Mani en el siglo III después de Cristo. Se expandió rápidamente desde Persia hasta el Imperio Romano, China y el norte de África, combinando elementos del zoroastrismo, del cristianismo y también del budismo. Hay que señalar también que, a pesar de que tuvo una fuerte persecución por parte de los gobiernos romanos y sasánida, el maniqueísmo tuvo una gran influencia en el pensamiento filosófico y religioso medieval y dejó una huella pues muy notable en corrientes posteriores como el catarismo y otras formas de gnosticismo.
Además, también hay que decir que, por supuesto, se puede considerar que el maniqueísmo influyó en la filosofía. Podemos pensar en San Agustín, al que dedicaré en la parte última del vídeo algunos análisis, y fue pues, una corriente religiosa perseguida también. Y en cuanto a los orígenes del maniqueísmo, pues insistir en que es importante entender el contexto histórico en el que surgió. Mani, que fue su fundador, nació en el año 216 después de Cristo en el Imperio Sasánida, actual Irán, en el seno de una comunidad judeocristiana llamada los Elcesaitas. Desde joven tuvo visiones en las que se le reveló que debía fundar una nueva religión universal basada en el dualismo radical entre el bien y el mal, que es la parte fundamental de la disciplina o diríamos, de las consideraciones religiosas del maniqueísmo. A los 24 años Mani comenzó a predicar su doctrina, presentándose como el sello de los profetas, el último revelador de la verdad, después de Zoroastro, Buda y Jesús. Y a diferencia de otras religiones, el maniqueísmo se concibió como una religión global, con escritos en múltiples lenguas como persa, siríaco, griego y copto, por ejemplo. En cuanto a las influencias religiosas, en el maniqueísmo es evidente que el maniqueísmo integró elementos de diversas tradiciones religiosas, y en ese aspecto, por ejemplo, cabe pensar en el zoroastrismo, la idea del dualismo cósmico entre la luz, Ormuz, y las tinieblas, Arimán, pues se deriva de esta otra corriente religiosa. Del cristianismo, la figura de Jesús como un salvador, pero con una reinterpretación agnóstica. También hay influencia del budismo, la doctrina del desapego material y la vida ascética, por ejemplo, sin duda. Y también, en cuanto a la doctrina de las creencias maniqueas, pues hay que señalar el dualismo cósmico. En este sentido, el maniqueísmo enseñaba que el universo estaba compuesto por dos principios eternos e irreconciliables. El reino de la luz, se podría decir, gobernado por el Padre de la grandeza, que representa en realidad la pureza y el bien absoluto para el maniqueísmo, y el reino de la oscuridad, dominado por el príncipe de las tinieblas, que simboliza la corrupción y el mal, o el mal absoluto, podríamos decir también. Según Mani, el mundo material surgió de la batalla entre estas dos fuerzas. El ser humano, desde este planteamiento, es una mezcla de luz y oscuridad, y la salvación consiste en liberar la luz atrapada en la materia. El papel de Jesús, por ejemplo, y de otros profetas también es analizado por el maniqueísmo, ya que para los maniqueos Jesús no era el Hijo de Dios en un sentido cristiano, sino un enviado de la luz para revelar la verdad oculta. También reconocían a Buda y Zoroastro como predecesores de Mani. Además, también en relación con la antropología maniquea, pues hay que indicar que el ser humano, para esta antropología, es una combinación de tres principios: alma o luz, que es la parte del reino divino, atrapada en la materia; la segunda parte sería el cuerpo, oscuridad, prisión del alma, creada esta prisión del alma por las fuerzas malignas; y la mente, que es una parte intermediaria, capaz de percibir la verdad y guiar el alma hacia la liberación del mal. En cuanto a la ética y las prácticas maniqueas, se puede decir que realmente los maniqueos practicaban una estricta moral basada en la purificación del alma. Se dividían en dos grupos principales: los elegidos, que llevaban una vida ascética, evitando el matrimonio, la carne y la violencia; y los oyentes, que seguían una vida menos estricta, pero apoyaban a los elegidos en el desarrollo de esta religión y sobre todo en la expansión de la misma. Se enfatizaban prácticas como la meditación, diríamos la alimentación vegetariana y la lectura de los textos sagrados. Además, también pues hubo una clara expansión del maniqueísmo. Su difusión fue sobre todo en el Imperio Sasánida y en el mundo romano. Y de hecho, pues el maniqueísmo se expandió rápidamente gracias sobre todo a su carácter universalista y a su mensaje dualista del bien y del mal. Llegó a Persia, aunque al principio tuvo apoyo del rey Sapor I, o Sapor I, más tarde fue perseguido. En el Imperio Romano llegó a Egipto, norte de África y Europa.
San Agustín, por ejemplo, fue maniqueo casi 10 años, unos 8 años aproximadamente, antes de convertirse al cristianismo. China fue también otra zona del mundo donde fue adoptado el maniqueísmo por la dinastía Tang y se mezcló con el budismo y el taoísmo. En cuanto a la persecución y declive del maniqueísmo, pues hay que señalar que tanto los zoroastrianos como los cristianos consideraban el maniqueísmo una herejía religiosa peligrosa. Fue perseguido por los sasánidas, que ejecutaron a Mani en el año 276 después de Cristo, y los romanos, bajo Teodosio I, bajo este emperador, pues prohibieron el maniqueísmo en el siglo IV. Los musulmanes también lo erradicaron en Persia y Asia Central. Además, también se puede hablar de la influencia y el legado del maniqueísmo, que es muy considerable. En cuanto al impacto en el cristianismo y el gnosticismo, pues es indudable, y hay que decir que el maniqueísmo influyó sobre todo en el pensamiento de San Agustín, quien tras su conversión al cristianismo combatió el dualismo maniqueo en sus escritos. También influyó en movimientos gnósticos y herejías medievales, como la de los cátaros y los bogomilos. Además, también hay que decir que hay rastros en la filosofía occidental del pensamiento maniqueo. Por ejemplo, la idea de la lucha entre el bien y el mal se mantiene en la filosofía y la literatura. Pensadores como por ejemplo Nietzsche y Jung exploraron ideas similares al dualismo maniqueo en sus obras. Y también hay que decir que hubo una reaparición en la cultura moderna de ciertos aspectos del maniqueísmo. Por ejemplo, conceptos maniqueos aparecen en la cultura popular, especialmente en la literatura de fantasía, donde la lucha entre la luz y la oscuridad es un tema recurrente. Se puede decir también que realmente, y a modo de conclusión, que el maniqueísmo fue pues, una de las religiones más influyentes, sin duda, del mundo antiguo romano, con un mensaje que combinaba ideas del zoroastrismo, el cristianismo y también el budismo en un sistema dualista de lucha entre la luz y la oscuridad o entre el bien y el mal. A pesar de su persecución, su legado sigue presente en la filosofía, la religión y la cultura moderna. También quiero comentar algunos aspectos de forma breve sobre San Agustín y el maniqueísmo. Influencia, conversión y rechazo del maniqueísmo, por ejemplo, en San Agustín. A modo de introducción, se puede decir que San Agustín de Hipona, que nació en el 354 después de Cristo y murió en el 430, es una de las figuras más influyentes del cristianismo, un grandísimo teólogo y también un gran filósofo. Sin embargo, antes de convertirse al cristianismo, fue seguidor del maniqueísmo durante casi una década, unos 8 años aproximadamente. Esta experiencia marcó profundamente su pensamiento y su posterior desarrollo teológico y filosófico, pero sobre todo teológico. En este sentido, pues hay que decir que la relación de San Agustín con el maniqueísmo, su atracción inicial por esta doctrina, las razones de su abandono y su posterior crítica feroz a esta religión dualista, es algo que conviene conocer y, diríamos, poner en valor. También esto manifiesta realmente su lucha contra cualquier idea que considere que es falsa. San Agustín, en ese sentido, al principio tuvo una atracción tremenda por el maniqueísmo y podemos decir también que en la juventud Agustín, pues, que nació en Tagaste, en la actual Argelia, en una familia de madre cristiana, Santa Mónica, y padre pagano, pues durante su juventud Agustín mostró una gran pasión por la filosofía y la búsqueda de la verdad. Aunque su madre intentó inculcarle la fe cristiana, Agustín quedó insatisfecho con las explicaciones que recibía sobre el problema del mal y la naturaleza de Dios. Y en este aspecto pues buscó otras teorías. Las razones por las que Agustín se unió al maniqueísmo parece que son bastante claras. A la edad de 19 años, Agustín se convirtió en seguidor del maniqueísmo. Algunas razones que lo llevaron a tomar esta decisión fueron, primero, el problema del mal, ya que el maniqueísmo ofrecía una respuesta clara a la cuestión del mal en el mundo, explicándolo como el resultado de la eterna lucha entre dos principios, la luz, el bien, y la oscuridad, que representa el mal. Esto era más convincente para Agustín
que la doctrina cristiana, que afirmaba simplemente que el mal era resultado del libre albedrío, de la libertad humana. En cuanto pues, a el maniqueísmo, pues para él se presentaba como una religión basada en la razón y la filosofía, y además con un sistema cosmológico elaborado. También había en el maniqueísmo una crítica al Antiguo Testamento, ya que los maniqueos rechazaban muchos relatos del Antiguo Testamento, considerándolos indignos de un Dios bueno. Esto resonó también fuertemente en el pensamiento de Agustín, en la mente de Agustín, quien encontraba difíciles de aceptar ciertas partes de la Biblia. Durante unos 9 años, Agustín fue oyente en la comunidad maniquea, pero nunca llegó a ser un elegido, debido a su estilo de vida. Realmente fue un estilo de vida pues, bastante disoluto en la juventud, como mismo reconoce Agustín en sus confesiones. En cuanto al desencanto de Agustín con el maniqueísmo, hay problemas para él con la doctrina maniquea a partir de un cierto punto de su evolución intelectual, y con el tiempo Agustín comenzó a cuestionar el maniqueísmo debido a varias razones. Primero, el materialismo maniqueo. El maniqueísmo describía pues, a Dios y al alma con términos materiales, lo que le parecía a Agustín filosóficamente inaceptable. Además, había una falta de respuestas satisfactorias. Cuando conoció a Fausto de Milevo, un influyente obispo maniqueo, Agustín esperaba respuestas profundas a sus dudas teológicas y filosóficas. Sin embargo, quedó decepcionado al encontrar sus explicaciones poco convincentes. Además, también hay que considerar la influencia del neoplatonismo. Al irse a Roma y luego a Milán, Agustín entró en contacto con el neoplatonismo, especialmente con las obras de Plotino, lo que le permitió comprender el mal no como una sustancia, sino como una privación del bien, algo que fue luego una constante en la teología y filosofía posteriores. Además, se produjo la conversión de Agustín al cristianismo. El pensamiento de San Agustín diríamos, se desarrolló sobre todo a partir de la lectura de los evangelios y de obras filosóficas que lo llevaron a considerar el cristianismo desde una nueva perspectiva. También sus conversaciones con San Ambrosio en Milán fueron decisivas. En el año 386 después de Cristo, tras una crisis espiritual, Agustín experimentó una conversión profunda y decidió bautizarse en el año 387 después de Cristo. Y a partir de entonces hubo una crítica a San Agustín al maniqueísmo. Después de su conversión, San Agustín se convirtió en uno de los mayores críticos del maniqueísmo, de esta corriente o de este movimiento religioso. Y sus obras, sus libros, ofrecen refutaciones detalladas de las doctrinas maniqueas. En cuanto al problema del mal, pues hay que decir que Agustín rechazó la visión dualista del maniqueísmo, del bien y del mal, y argumentó que el mal no es una sustancia, sino una privación del bien. Según él, Dios es realmente absolutamente bueno y no puede haber otro principio eterno del mal. Es algo ilógico, incoherente, irracional. El mal surge cuando las criaturas se apartan de Dios, no porque exista una sustancia maligna, independiente, sino simplemente porque se apartan de Dios. En cuanto al libre albedrío, desde la perspectiva de Agustín de Hipona, pues el mal moral proviene del libre albedrío de los seres humanos, no de una lucha cósmica entre fuerzas divinas y fuerzas malignas. Eso es algo propio de una superstición. En cuanto a la interpretación de las escrituras, Agustín de Hipona también indica que, diríamos, aunque los maniqueos rechacen el Antiguo Testamento, pues sus interpretaciones eran superficiales y erróneas. Y en ese aspecto también hay que destacar que él mismo reconoció la influencia de la experiencia maniquea en su propio pensamiento. Pero, aunque San Agustín rechazó el maniqueísmo, su experiencia con esta doctrina moldeó en cierta medida su pensamiento, y algunas de sus ideas más importantes surgieron en respuesta precisamente a sus debates con los maniqueos y con otros pensamientos, con otras doctrinas heréticas de su tiempo. Su visión del mal como privación del bien es una de las contribuciones más importantes de la teología cristiana, y su énfasis en el libre albedrío influyó en el pensamiento cristiano posterior. Además, su lucha contra las herejías, la lucha de San Agustín,
contra estas herejías lo llevó a desarrollar una apologética cristiana muy sólida. A modo de conclusión, se puede afirmar que San Agustín pasó de ser un ferviente seguidor del maniqueísmo a, diríamos, convertirse en su más severo crítico. Su experiencia con esta religión lo llevó precisamente a desarrollar algunos de los conceptos más profundos y más agudos de la teología cristiana, y su lucha contra el dualismo maniqueo sigue siendo relevante en el debate filosófico y religioso hasta nuestros días. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.